Dios le bendiga, amado hermano. En el día de hoy quiero compartir una pequeña reflexión para la edificación del cuerpo de Cristo. En estas horas de desesperación y de ansiedad, quiero hablar del inagotable e incomparable amor de Cristo, porque sé que algunos tienden en los momentos difíciles a dudar o malinterpretar la persona de Cristo, su personalidad. Él sigue siendo el mismo desde el principio hasta el final. Él sigue siendo amoroso a pesar de que no lo veas. Por eso quiero hablar de una historia de amor, de Oseas y Gomer. Te pido toda tu atención para que puedas transmitir este mensaje a otras personas que lo puedan necesitar, a otras personas amadas que están en desesperación y en miedo. Voy a hablar de Oseas y Gomer, una historia de amor. Después hablaré de 3 parábolas que yo las llamo las parábolas de salvación. Primero quiero hablar de Oseas, capítulo 1. En Oseas se le instruye a este profeta a tomar a una mujer adúltera, fornicaria, una prostituta. Con ella tiene 3 hijos. En este mismo capítulo se narra esta situación. En el capítulo 2 se narra de que esta mujer vuelve a sus viejos caminos, vuelve a sus amantes, porque ella dice que ellos le dan lo que su marido no le da. Ella dice que ellos le dan los beneficios materiales, los beneficios económicos, el pan y el agua. Así nosotros a veces tratamos de buscar nuestra solución en otras cosas allá afuera. A veces no buscamos a Dios y preferimos darle la espalda, así como esta mujer le hizo a Oseas. Fue y abandonó a sus 3 hijos y abandonó a Oseas. Pero en el capítulo 3, voy a leer el verso 1 porque es el más importante de este libro, que dice: me dijo otra vez Jehová, ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. Entonces Oseas, después de esto, él va y compra a su esposa, algo que ya le pertenecía a él. Esto me lleva al Evangelio. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario por nosotros, a pesar de que nosotros le pertenecemos, porque la Biblia dice, de Dios es la tierra y todo lo que en ella hay. 2000 años atrás, Él murió en la cruz por algo que ya era suyo. Él no tenía por qué hacer esto. Oseas es la representación de Dios, y no te ofendas, tú y yo somos la representación de Gomer. Por cierto, tú no eras tan limpio, tú no eras tan ordenado, tú no eras quien eres hoy si no fuera por la gracia del Señor. Porque Él vino y murió por nosotros. Oseas fue a un lugar despreciable, fue a donde vendían a las mujeres, donde las compraban para usarlas. Pero Él fue y compró a esta mujer para sanarla. Los hombres la compraban para usarla, mas Él la compró para sanarla. Esta es la representación del Evangelio. ¿De quién es el Señor? Qué grande es el amor de Él. Me imagino a Gomer de alguna forma avergonzada. De una forma no se podía explicar cómo este hombre, que al principio había tenido misericordia por ella, tomándola como esposa, ahora ella viene y es comprada por él. Ella puede ser que no se lo explique diciendo, ¿qué he hecho yo para merecer esto? Asimismo nosotros, cuando llega las cuerdas de amor de Jesús en nuestra vida, cuando Él llega a nuestra vida, a veces pensamos que no somos que somos inmerecedores de esto. No nos merecemos que Él haya muerto en la cruz. Y nos preguntamos, Señor, ¿por qué hiciste esto por nosotros? Pero llegó este Oseas a nuestra vida, llegó Jesús y nos compró y nos redimió y te encontró a ti y me encontró a mí. ¡Cuán grande es Él! Él dijo, ¿cuál es el precio? ¿Cuál es el precio, mi hijo? Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda,
mas tenga vida eterna. Cuán hermoso es el Señor. Ahora hablaré de las 3 parábolas, las cuales yo les llamo las parábolas de salvación. Debemos ver el contexto en el cual habla Jesús en este momento. Él habla a una audiencia que en el medio de ella están los fariseos, los que criticaban la doctrina de Jesús. Y ellos criticaban el hecho de que Él conviviera y comiera con los pecadores. Por eso fue provocada estas 3 parábolas. Por eso el Señor decidió hablar de estas 3 parábolas, que están en el capítulo 15 de Lucas. Sí. La parábola de la oveja perdida es la primera. Se habla, primero Jesús plantea con una pregunta retórica diciéndoles: ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se le perdió hasta encontrarla? Después, él describe cómo este hombre al encontrarla, la toma en su hombro y se siente gozoso, se siente feliz, al tanto de que al llegar a casa celebra con aquellos compañeros diciéndole: alegraos, porque he encontrado aquella oveja que se ha perdido. Lo importante de esta parábola es la acción que tiene el hombre, el regocijo que tiene el hombre al encontrar a aquella oveja que se le había perdido. Esta muestra a un Dios el cual toma la iniciativa salvífica. ¿Qué significa esto? Él pone las oportunidades para llegar a ti. Él es el que te busca. Él te busca por todo el mundo para encontrarte. Eso es lo que debemos hablar a esta generación. El Señor no se cansará, porque su amor es eterno por esta humanidad. Porque Él ha amado al ser humano a pesar de su infidelidad. Él no se puede negar a sí mismo. Él sigue siendo fiel. Él nos ama como este pastor de ovejas que fue a buscarlo. Y una cosa que debo decir es que es incorrecto usar este pasaje para justificar a irse del evangelio o apartarse, porque el Señor siempre nos perdonará. Porque lo importante y el punto, el argumento principal que quiso hacer Jesús con esta parábola era la reacción que tenía este hombre al encontrar a su oveja. Porque ¿cómo culmina con esta parábola diciendo: os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 que no necesitan arrepentimiento? Él te buscará. Él te buscará y Él pondrá esas oportunidades, porque así es la gracia del Señor. Por eso debemos predicar a esta generación de que deben aceptar al Señor. Este es un momento para conocerlo a Él. Pero Él continúa con la siguiente parábola, la parábola de la moneda perdida, la cual narra de 10 monedas que tenía una mujer, una se le perdió. Y se habla que esta mujer prende la lámpara, empieza a barrer por toda la casa. Se dice que con diligencia lo hizo, tratando de buscar su moneda. Y cuando la encuentra, nuevamente celebra. ¿Y cómo culmina esta parábola Jesús diciendo: así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente? Cuán hermoso es esto, que el Señor vino por los pecadores. Él vino por nosotros, porque en 1 Corintios capítulo 1, verso del 27 al 28 dice: sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, de lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y de lo vil y de lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Él vino por aquellos que tienen faltas, aquellos que tienen más carencias que virtudes, aquellos que tienen más dificultades que virtudes.
aquellos que somos imperfectos. Él vino por ti y por mí. Pero ¿cuál es la diferencia de esta parábola de la moneda que se perdió con la de la oveja? ¿Cuál es la diferencia entre aquellas dos? La diferencia es que la moneda se perdió en la casa, lo cual puede representar la casa del Señor. Esto significa que aún tú puedes estar tan cerca, incluso tú puedes atender a la casa del Señor y aún estar tan lejos, aún estar perdido. La de la oveja se habla de un espacio largo, se habla de que esa oveja se perdió en el medio del desierto, pero en esta habla de que en la propia casa se le perdió esa moneda a esa mujer. Tú puedes estar en la casa del Señor y aún estar perdido, aún estar fuera de sus caminos. ¿Y cómo culmina el Señor el argumento que Él le quería hacer, el punto que Él le quería expresar a estos fariseos? ¿Por qué el Señor comía con ellos, con aquellos que tenían más defectos que virtudes? Termina con la parábola del hijo pródigo. Muchos la hemos escuchado. Este muchacho, Jesús describe a un joven que estaba descontento e inconforme con la vida que llevaba. A pesar de tener todo lo que necesitaba, a pesar de tener la protección de su padre, él coge y decide marcharse, porque tenía un anhelo de disfrutar la vida, como dicen muchos jóvenes, de disfrutar de los deleites que ofrecían allá afuera de su casa. Y así él decidió pedirle la herencia a su padre, pedirle herencia que le tocaba como hijo, y se fue y se marchó lejos. Y en aquel lugar hizo todo lo malo y malgastó todo su dinero. Y cuando se encontró sin dinero, decidió tomar un trabajo. Y en ese lugar donde se encontraba no había estabilidad económica. Por esa razón, tomó el primer trabajo que se encontró, que fue apacentar cerdos. Y estos cerdos comían. Y se describe que él deseaba comer de lo que los cerdos comían. Escucha la desesperación que llegó este joven. Pero ahora vamos a lo importante. Él decide regresar a su casa y para esto compone un discurso para justificarse, porque sabía que había hecho lo malo ante los ojos de su padre. Porque sabía que había malgastado y había tomado malas decisiones. Y por eso él coge y toma la decisión de volver a casa. Pero él no esperaba ser tratado como un hijo. Esperaba que su padre le brindara la oportunidad de ser su trabajador. Así como nosotros a veces pensamos que nuestra falta es tan grande y que no podemos volver a nuestro Padre celestial. A veces pensamos que no somos merecedores de volver a casa. Pero qué bueno que cuando él venía, el Padre fue corriendo, lo abrazó, le dio un beso. Incluso le mandó a sus siervos para que se bañara, que le pusieran vestidos nuevos, incluso que le pusieran un anillo. Cuán hermoso es el Señor, que Él está esperando a tantas almas. Cuán hermoso es Él. Él viene por nosotros. Y el Padre no lo trató con frialdad. Al contrario, celebró. Como la parábola de la moneda y como la parábola de la oveja. Y un punto principal que quiero hacer es que el Señor toma la iniciativa. Él va a buscarnos. Él lo da todo por nosotros. Así como Oseas pagó por esa prostituta. Así como ese hombre fue a buscar por esa oveja que se había perdido a pesar de dejar 99 en el desierto. Así como esa mujer que se le perdió esa moneda y la buscó con diligencia. Así
como ese padre recibió a su hijo a pesar de lo que había hecho. Así el Señor está diciendo en esta hora a esta generación: volveos a mí. Escucha, iglesia, es un momento para tener intimidad con el Señor. Si la iglesia sale de esta situación para regresar a la normalidad, hemos desaprovechado el momento histórico que hemos tenido para estar con Él. Si ya después de estar aliviados no hay arrepentimiento, no hay oración, no hay adoración, no hay valentía, definitivamente hemos desaprovechado este momento que hemos tenido para estar con Él. Por eso los exhorto a que cambiemos nuestra manera de pensar y vayamos al aposento y estemos con el Señor. Los exhorto a salir diferente de la manera en que entraron a este periodo de tiempo, a esta dificultad, a este problema. Los dejo con esta pregunta: ¿qué más tendrá que hacer el Señor para sacudirnos y despertarnos? Si su pueblo se humillare, estoy seguro que el Señor nos librará de enfermedades.